El día de hoy a la contramañanera. Vamos a iniciar con un mensaje de la senadora Kenia López Rabadán y al término pasamos a las preguntas que amablemente nos hicieron llegar los compañeros de la prensa. Adelante, senadora, buenas tardes. Buenas tardes a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos a esta contramañanera de domingo en donde desmentimos al gobierno, desmentimos a la 4T y por supuesto que ningún día hay que descansar. Como ustedes saben, mañana tendremos plenaria en el grupo parlamentario, por lo que la contramañanera es hoy domingo. Y bueno, hay muchos temas que destacar. Han pasado 13 días desde que se encontró el cuerpo de Tadeo en el Centro de Readaptación Social en San Miguel, Puebla. 13 días en los que la opacidad, la complicidad y la ineficiencia de las autoridades de Morena no han podido resolver qué hacía un bebé entre la basura de una cárcel. 13 días en los que el gobernador de Puebla no ha sido capaz de dar respuestas. Lamentablemente, el gobernador, en lugar de dar respuestas, amedrenta a los periodistas y a las organizaciones civiles que buscan justicia para un bebé. Que no se le olvide al señor Barbosa que gracias al trabajo que han hecho activistas y periodistas, hoy se sabe que Tadeo falleció el 5 de enero, que sus padres le dieron una despedida digna después de sufrir durante meses en un hospital, que ilegalmente fue exhumado y sus restos sustraídos en un panteón de Iztapalapa, en la Ciudad de México, y que además recibieron amenazas para que no denunciaran la desaparición. Esta tragedia refleja que del gobierno de Puebla y del gobierno de la Ciudad de México no se hace uno. En Puebla dicen que no saben cómo pasó los filtros de seguridad y en la Ciudad de México decían que no había denuncias de desapariciones. Sin embargo, tenemos a una familia que ha sido revictimizada una y otra vez. Urge que el gobernador Barbosa explique por qué el director de ese centro de readaptación sigue en su encargo sin que haya un solo responsable. ¿A quién están protegiendo? ¿Qué están protegiendo? Por ello, desde este espacio le exigimos al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que resuelvan de manera inmediata cómo pudieron ingresar el cuerpo de un bebé en el penal, cómo pudo ser exhumado sin que nadie diera aviso, quienes son los que amenazaron a los papás de Tadeo y evidentemente urge que se castigue a los responsables de este lamentable hecho, que no se vuelva a repetir una tragedia así y que sus gobiernos, tanto el de Puebla como el de la Ciudad de México, actúen conforme al interés superior de la niñez. Exigimos justicia para Tadeo. En otro tema, no conforme con lo que en la Ciudad de México estamos viviendo, la verdad es que no hay resultados. Este miércoles pasado, la señora Claudia Sheinbaum publicó un listado de 165 colonias en las que se aumentará 35% el cobro del agua. Claramente es un acto de revancha contra las personas que decidieron defender su voto y no optaron por el gobierno de Morena, que no solamente es ineficiente, sino también es corrupto. Las alcaldías a las que se le cobrará más por el agua son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Justamente todas estas alcaldías son gobernadas por la oposición. Qué reacción tan miserable del gobierno de la Ciudad de México. Lo que deberían de hacer es dar más presupuesto a las alcaldías de oposición y no cobrar en función de colores partidistas. Es una aberración. Es como pensar que cuando el gobierno federal era del PAN o del PRI, a los capitalinos se les hubiera cobrado más impuestos porque gobernaba López Obrador o porque gobierna la señora Sheinbaum. Cobrar más impuestos solo porque hay partidos de oposición demuestra una venganza de los políticos de esta capital. Qué lamentable que la jefa de gobierno arremeta
y ocupe su poder para venganzas políticas en contra de los ciudadanos. Le exigimos a la jefa de gobierno que se comporte como servidora pública y no como militante de partido, que rectifique ese cobro inconstitucional a los capitalinos de las 165 colonias que se verán afectadas por esta decisión absolutamente política. Y para que no les sigan contando mentiras los señores de Morena en nuestra sección de ¿quién es quién a la hora de gobernar? Hoy vamos a hablar sobre los muertos de López Obrador. Sin duda, la estrategia que ha tenido este gobierno ha sido absolutamente fallida. La estrategia de abrazos y no balazos no ha generado otra cosa, sino impunidad. La ola de violencia está en sus máximos históricos desde que se tienen registros. Veamos esta siguiente gráfica. Miren, claramente es de destacar, llamémoslo así, esta gráfica en donde demuestra cuántos homicidios dolosos se realizaron y se denunciaron en los primeros 3 años de gobierno, tanto en la administración panista como en la priista, como en la morenista. Hemos pasado de 40,000 a 52,000 a 89,000. Es increíble, pues, cómo este gobierno es absolutamente irresponsable a la hora de tomar decisiones. Es irresponsable a la hora de hacer valer el Estado de Derecho. Nosotros tenemos claramente una posición a propósito de esta irresponsable decisión y es que no funciona la política de este gobierno. Como podemos ver, durante estos 3 años, las carpetas de investigación por homicidio doloso fueron brutalmente incrementadas. 119% más de denuncias en comparación con el gobierno panista tiene hoy este gobierno morenista. México ha tenido los 3 años más violentos en la historia moderna. Desde que gobierna Morena, en promedio, 35,000 personas han sido asesinadas cada año en nuestro país y se han contabilizado más de 108,500 víctimas. Más gente muere en las calles y en este gobierno no ha cambiado el rumbo de la estrategia desde que llegaron a la administración. Los abrazos no le regresarán a las víctimas ni a sus familiares la posibilidad de tener seguridad e incluso de tener la vida. Lo que urge es que se hagan investigaciones eficientes y se castigue a los responsables. ¿Quién es quién a la hora de gobernar, presidente López Obrador? Ya basta de desestimar las muertes violentas de nuestro país. Urge que rectifique el rumbo, porque de lo contrario pasará a la historia como el gobierno donde más sangre se ha derramado. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Sobre el tema del testamento del presidente, hay varias preguntas, se las hago juntas para tener una sola respuesta. Dice primero Adrián Ojeda, ¿qué opina del mensaje de AMLO que, entre otras cosas, dijo que ya tenía una herencia política cuando la Constitución es muy clara al respecto? Gerardo Cedillo pregunta, ¿es monarquía o democracia? ¿Se puede hablar de una herencia o legado del país? Y sobre el mismo tema, Javier Divani dice, ¿existe esa figura? En caso de muerte del presidente, ¿es la Constitución la que aplica o el capricho del presidente en turno? ¿Él puede ceder el poder a... Sí, bueno, a ver, primero que nada, me parece que esa figura de herencia política es una burla para los mexicanos. Pareciera que el presidente López Obrador, como vive en un palacio, se siente rey, ¿no? Piensa que el poder se puede heredar, piensa seguramente, porque está ya alejado de la realidad de los mexicanos, piensa que podrá hacer lo mismo que ha sucedido en Cuba, en Venezuela,
pero por supuesto que no, aquí en México no se lo vamos a permitir. Sí, y por supuesto que no es el deseo de nadie, no es un deseo personal, pero si el presidente llegara a faltar, claramente hay un Estado de Derecho y la Constitución prevé qué sucedería en ese caso. Así es que, pues solamente decirle al presidente de la República que deje de estar haciendo cortinas de humo, que mejor se ponga a hacer un buen gobierno y que por supuesto pues esta cantidad de muertos que hay en su gobierno, ojalá y no se los herede a nadie. Ojalá y después de su administración pueda haber una gente que tenga mucho más talento y mucho más nivel para poder resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía, como lo son la falta de dinero en el bolsillo de los mexicanos, que puedan la siguiente persona que esté en el cargo que pueda abatir esta inseguridad, porque lo acabamos de ver, más del doble de muertos en esta administración que en administraciones anteriores. Así es que, pues, primero que nada decirle, no existe esa herencia política, y segundo, decirle que ya deje de fantasear. El que vive en un palacio no significa que sea un rey, es un servidor público y como tal debería de comportarse. Senadora, Adrián Ojeda le pregunta también, ¿qué opina de la discreción con la que están llevando el real estado de salud del presidente? Bueno, me parece que hasta en eso son opacos, ¿no? Tienen un problema con la transparencia, tienen un problema con decir la verdad, tienen un problema, este gobierno tiene un problema lastimoso de decir las cosas como son, y qué lamentable, porque estamos hablando pues de un tema que es de interés nacional, es un tema que es de interés público, es un tema que deberíamos todos de tener una certeza incluso previo a que pueda entrar a cualquier tipo de verificación médica. Siguen sin decirnos exactamente qué está pasando y bueno, pues muy lamentable. Y me refiero a hace ya varios meses. Pareciera que es el sello de la casa, la opacidad. Incluso la opacidad en la salud del presidente de la República y es muy lamentable. Muchas gracias, senadora. Las siguientes 3 preguntas son de Gerardo Segura. Se la hago una por una. ¿Convocaría a todos los ciudadanos que se sientan afectados por el mal manejo de la pandemia a que también denuncien a López-Gatell, responsable de este crimen nacional y a quien lo mantuvo en el cargo? Y si es el mayor responsable de esta tragedia inducida y provocada por sus caprichos demenciales. Bueno, a ver, primero que nada decir, por supuesto que todos aquellos que se sienten agraviados, todos aquellas personas, familia, amigos, que hemos vivido una experiencia de perder a alguien cercano por falta de vacunas, porque no había hospitalización, porque no había oxígeno, porque no había medicinas, porque no había acceso a un sistema de salud que pudiera salvar la vida de cientos de miles de gente. A todas las personas que se sienten agraviadas, que han sido afectadas, por supuesto decirles hay que levantar la voz y hay que presentar las denuncias correspondientes. Lo que este gobierno ha hecho es letal, es mortal, es inhumano. La imposibilidad de tener vacunas porque quisieron concentrarlas para administrarlas políticamente, no solamente es miserable, sino fue mortal para cientos de miles de personas. Todos aquellos que quieran levantar la voz, por supuesto decirles que estamos acompañándolos. Todos aquellos que quieran presentar una denuncia, por supuesto decirles que tienen la ley de su lado y que tienen la verdad de su lado. Es lamentable cómo este gobierno ha actuado en medio de una pandemia solamente pensando políticamente. Gracias, senadora. Le leo la segunda pregunta de Gerardo Segura.
Dice así: se registra un incremento desmedido en la violencia y una fuerte carestía que está afectando a toda la población del país. Y en lugar de resolver los problemas, López Obrador sigue entretenido en hablar del Big Vaporru, en golpear al INE y en defender a delincuentes y estafadores como Delfina Gómez, Salmerón y Félix Salgado. ¿Qué opina de eso? Y si este presidente pasará a la historia como el gran defensor y protector de delincuentes que hay dentro de su gobierno y fuera de él. ¿No es hora de que actúe como estadista y deje de destruir al país? Lamentablemente, este presidente llegó con grandes expectativas de la ciudadanía y no ha cumplido nada. Llegó con 30 millones de votos de gente esperanzada de que su vida podría ser mejor. Incluso muchas de esas vidas, de esos votos, hoy ya no están por el mal manejo de la pandemia. Por supuesto que el presidente de la República pasará a la historia como uno de los presidentes que más generación de muertes ha creado en su administración, ya sea por inseguridad o ya sea por falta de acceso a la salud, de hospitales, de oxígenos, de vacunas, de medicinas. Es muy lamentable porque claramente había una expectativa fundada y humana de los mexicanos para tener un buen gobierno. Pero este presidente prefiere un Tren Maya que la vida de los mexicanos. Gracias, senadora. Le leo la tercera pregunta de Gerardo Segura. Hay que insistir en que se vacunen a niños de 5 años en adelante y dejen de actuar de manera criminal, pues van más de 2,000 niños muertos por COVID en México y siguen negándose a vacunarlos. ¿Hasta cuándo debemos tolerar esto sin que sea? Es, yo diría, peores muestras de gobierno en esta administración. Mientras en otros países, incluso de América Latina, se están vacunando a niños de 3 años, de 5, de 7, de 9, de 12. Aquí en México no quieren vacunar a los menores de 15 años. Pareciera que si no votas, pareciera que si no eres un posible voto inmediato, no cuentas para el gobierno de Morena, y eso es terrible, eso es inhumano, eso es miserable. Hay que seguir levantando la voz y hay que seguir exigiendo que los niños, que los adolescentes en este país sean vacunados. Gracias, senadora. Karina Aguilar le hace varias preguntas sobre el tema de Tadeo. ¿Qué van a hacer como bancada y como Senado para exigir justicia y transparencia en el caso del bebé sustraído de un panteón e ingresado a un penal de Puebla? ¿Este tema es más importante que cualquier distracción como el testamento político? ¿Considera que esta es una nueva forma de operar del crimen organizado? Bueno, Karina, justamente eso es lo que hoy exigimos en esta contramañanera. A ver, hay una cantidad de errores que necesitan pues resolverse, y si no son errores, entonces son complicidades. Es increíble que un bebé entre a un penal y nadie lo sepa. Es increíble que un bebé muerto entre un penal y nadie lo sepa. Es increíble que exhumen, que saquen el cuerpo de un bebé en la Ciudad de México y nadie lo sepa. Por supuesto que hay una serie de complicidades y por supuesto que urge que ambos gobiernos, tanto el gobierno de Puebla como el gobierno de la Ciudad de México, hagan una investigación eficiente e informen qué pasó y si este es un nuevo modus operandi de la delincuencia, porque si lo es, se tiene que parar. Es irresponsable que en lugar de encontrar respuestas a las tantas preguntas de la sociedad, de los defensores de derechos humanos, de las ONGs, de los medios de comunicación,
las autoridades lo que hagan sea agredir justamente a los defensores y a los medios de comunicación, pues ¿a quién están queriendo ayudar? ¿Qué están queriendo tapar? Si esto es un modo de operar adentro de las cárceles, se tiene que saber, y se tiene que saber quién lo hace, y se tiene que saber con las complicidades de quién, y se tiene que sancionar una sola persona hoy, 13 días después, una sola persona hoy no está siendo sancionada. Los jefes de todas, digamos, de todas las áreas correspondientes, tanto en la Ciudad de México como en la Ciudad de Puebla, siguen en sus puestos. Es una vergüenza. Y es una vergüenza escuchar a las autoridades que en lugar de buscar una respuesta, lo que quieren es agredir a quienes se dieron cuenta de esto y a quienes han levantado la voz. Si la delincuencia organizada está mutando, se está cambiando a esta forma de operar, se tiene que saber y se tiene que detener. Gracias, senadora. Karina Aguilar también le pregunta, ¿cuáles son algunos de los temas más importantes que impulsará su bancada el próximo periodo y qué tratarán en la plenaria? Muchas gracias, Karina. Bueno, mañana, de hecho, por eso es que hoy tenemos la contramañanera, porque mañana tendremos, y si me permite, le dejaría al grupo parlamentario y a la dirigencia del partido para que mañana pudieran informar de todos los temas relacionados con la plenaria y, por supuesto, con el desarrollo de la misma, siendo respetuosa, pues, de mi grupo parlamentario. Gracias, senadora. Finalmente, Ricardo Salustio le pregunta, ¿qué opina sobre la corrupción de la secretaria de Educación, Delfina Gómez, quien les descontaba el 10% de su sueldo a los trabajadores del municipio de Texcoco cuando fue alcaldesa y la protección del presidente a esta secretaria? Bueno, la señora Delfina Gómez está por encima de la ley. Y está por encima de la ley porque es amiga y operadora de López Obrador. Y qué lamentable, porque el presidente de la República dijo que nadie iba a estar por encima de la ley. Ya vimos que sí. Se llama Delfina Gómez. Pues son todas las preguntas que tenemos registradas, senadora. Gracias a todos nuevamente por su participación. En un momento les estaremos enviando los materiales de esta conferencia de prensa. Muchas gracias y buen domingo. Muchísimas gracias. Es un ejercicio, digamos, inédito en día domingo, pero les agradezco muchísimo a todas y a todos que tengan un buen cierre, digamos, de día hoy noticioso y, por supuesto, decirles, estoy a sus órdenes en domingo trabajando, pero agradecerles a ustedes por su esfuerzo y, por supuesto, agradecerles este espacio que sin duda se materializa con cada una de las notas y de las noticias que ustedes transmiten. Muchísimas gracias. Que tengan un maravilloso domingo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.